Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Deportes 9, el espacio de esta casa que analiza la actualidad deportiva. Como siempre, Roque, bienvenido una semana más a esta tu casa. Muy buenas noches y muchas gracias, Paco. Igualmente vamos a ver con todos los deportes de este fin de semana. Pues la verdad es que sí, un fin de semana cargado de mucho deporte, fútbol sala, motociclismo y el deporte rey, que muchas de las competiciones ya encaminan su recta final. Quedan muy pocas jornadas por disputarse, por lo que vamos a ver qué pasa con los equipos de nuestra comarca, como Sí. digo, en estas últimas jornadas que quedan por disputarse. Como siempre, comenzamos por división de honor, no, perdonen ustedes, por tercera federación, que me dejaba Torre Perogil fuera, por tercera federación, y vemos qué ha pasado este fin de semana en dicha categoría. Tras disputarse la jornada número 26 del grupo noveno de Tercera Federación, encabeza la clasificación el Motril, que se sitúa como nuevo líder de la categoría, seguido por el Mijas Las Lagunas, el Arena de Zarmilla y el Unión Deportivo Torre del Mar. El Torredonjimeno, que se mantiene quinto, es el mejor clasificado de los equipos de nuestra provincia. En la parte media de la tabla encontramos al Atlético Porcuna, noveno con 32 puntos. El Martos, por su parte, ha conseguido salir de la zona de descenso, mientras que el Mancha Real y por último como colista continúa una semana más el Torre Perogil, se mantienen en lo más bajo de la tabla. Les hablamos, como no puede ser de otra manera, del conjunto de nuestra comarca, el Club Deportivo Torre Perogil, que este domingo visitaba el estadio de la Unión Deportiva Melilla B. Pues Paco, efectivamente, el conjunto del Torre Perojí que se desplazaba a Melilla, al estadio de la Espiguera, disputaron el pasado sábado a las 4 de la tarde el partido. Y bueno, es por el tema de la comunicación y el desplazamiento y demás, ¿no? Pues esa facilidad que les dan, pues hacen de que los equipos puedan hacer el transbordo y hacen bien el partido, ¿no? El partido, bueno, pues fue un partido muy igualado y con gran derroche físico. El primer tiempo pues estuvo marcado por la intensidad y el juego físico, con un Torre Perogil que jugó muy bien la baza de muy replegado en defensa y cerrando muy bien los espacios y sin arriesgar. El Melilla, por su parte, lo intentó circulando muy bien el balón sin encontrar hueco alguno, ya que el Torre Perogil apenas llegó al portal de Yamal. Pero eso sí, llegaba prácticamente la primera y única oportunidad que tuvo el Torre Perogil en este primer tiempo fue por mediación de Luis Casa en el minuto 38, que desde la frontal del área enviaba un balón que se estrelló en el larguero. Pudo haber significado el 0-1 en el marcador. Muy bien el equipo de Lore Morón, que salió a no perder el partido, muy bien replegado, haciendo los trabajos estupendamente, sobre todo en defensa, y cerrando muy bien con una línea medular extraordinaria, con un buen sentido de la anticipación. Y en el segundo tiempo más de lo mismo, todo igual, mucho balón parado, centros laterales y muy bien el conjunto del Torre Perogil, que supo ralentizar el juego del perfecto, el juego del Torre Perogil. Y el equipo de José Arredondo, el equipo del Melilla B, pues prácticamente que se las vio y se las deseó, para lo menos para intentar sacar el empate a cero, porque el equipo de Lore Morón, el Torre Perogil, en la recta final del partido, se fue a por el partido con 3 cambios significativos y que le dio mayor verticalidad al juego torreño, y salían Boateng, Alberto y Cañada, que hicieron un buen partido y fueron a por el partido en la recta final, pero no fue así. El que estuvo muy bien también y muy seguro fue el guardameta torreño Razá, que estuvo espectacular y que todos los balones que llegaban de centros laterales y a balón parado fueron completamente con una seguridad tremenda. El conjunto del Torre Perogil, a pesar de estar último en la clasificación, sigue, por lo menos sigue intentándolo, que ahora con esto ha cosechado una victoria y un empate en los 2 últimos partidos, y ahora ya esperar el próximo partido, que se enfrenta en el estadio Adón Martínez Fariña el próximo fin de semana ante otro conjunto que está en la misma situación, que es el Huetortaja, que está 15 en la clasificación, 15º y con 29 puntos.
a la espera también de ese partido aplazado de la jornada 21, donde el Torre Perojil tiene que recibir a la Arena de Armilla el próximo miércoles, día 1 de abril. Roque, la verdad es que es situación complicada la que tiene el Club Deportivo Torre Perojil, a falta de 8 partidos más el partido este que se tuvo que aplazar, que bien comentabas tú, pues está todavía a 15 de la salvación que marca el San Pedro. Pese a la victoria la semana pasada en el derbi provincial frente al Martos, pues un empate parece que sabe a poco ante la urgencia que tiene el conjunto de nuestra comarca si quiere mantener la categoría. Como digo, son 15 puntos, una distancia que parece insalvable, ¿no?, por mantener la categoría, pero bueno, esperemos que no tire la toalla al Torre Perojil y que luche hasta última hora y por lo menos que den buena imagen ante su público, que yo creo que menos no se puede pedir, que es lo que tiene que hacer este conjunto, que lleva muchísimos años disputando la tercera federación y que, bueno, o cambia mucho la cosa. 10 temporadas consecutivas disputando ni más ni menos la liga en tercera federación y que, bueno, si no pasa un milagro, pues el año que viene lo veremos en División de Honor. Sí, exactamente. Dejamos tercera federación, cambiamos de categoría nuevamente y vemos qué ha pasado este fin de semana en División de Honor en el grupo segundo. Como les digo, les hablamos ahora del grupo segundo de División de Honor. Encabezan la clasificación en el grupo 2 de División de Honor el Loja, seguido por el Cantoria. Ambos conjuntos ascenderían de forma directa, mientras que en puestos de playoff encontramos al Atlético Marbella, el Málaga Junior, el Club Deportivo Benagalbón y el Unión Deportiva Maracena. En cuanto a los equipos de nuestra provincia, la jornada 25ª en el grupo 2 de División de Honor nos ha dejado un empate para el Villacarrillo frente al Santa Fe, lo que deja al conjunto de las Villas a 3 de la salvación, mientras que el conjunto de nuestra comarca, el Baeza Club de Fútbol, cayó derrotado en su estadio frente al Cuevas Club de Fútbol. Pese al tropiezo, el conjunto baezano se mantiene a 5 del descenso. Buena noticia, pese a la derrota, que el Baeza ha conseguido en esta última jornada un colchón que lo deja todavía tranquila, que deja a la parroquia baezana tranquila todavía a 5 del descenso, ¿verdad, Roque? Sí, 2 victorias y 2 empates ha cosechado en la última jornada, pese a la derrota de ayer ante el Cueva de Almanzora. Y hay que decir de que fue un revés tremendo el que recibió ayer el conjunto del Baeza Club de Fútbol, porque no se mereció, sobre todo en la segunda parte, el conjunto del Baeza Club de Fútbol de haber perdido el partido. Como mínimo por haber sacado un empate que debería de haber sido lo más justo, pero hay que decir de que el conjunto del Cueva de Almanzora, el Cueva, pues de inicio pues tuvo mejor entrada en el partido, con mucho más ritmo, una defensa muy adelantada, con un buen sentido de la anticipación, con un buen control en el centro del campo, que el conjunto del Baeza Club de Fútbol fue muy titubeante en esa parcela, no estuvo fino, no estuvo bien, y bueno, y de ahí es donde llegaron las mejores ocasiones, sobre todo por parte del conjunto visitante, el equipo almeriense, que lo hizo perfectamente, y sobre todo por el banda izquierda, que fue completamente abrumador, fue completamente el equipo de la Almería del Cueva de la Almanzora por banda izquierda fue tremendo, no pudo sujetar, no pudo frenar los lances por juego izquierdo, por la banda izquierda, el conjunto del Baeza Club de Fútbol, porque ya ahí llegó sobre todo la primera jugada que marcaría el partido, sería una gran jugada por banda izquierda de Adou, que se metió perfectamente desde el vértice izquierdo, lanzaría un potente disparo. José Domingo lo que hizo fue rechazar el balón y despejarlo, pero lo recogió en el punto de penalti. Ahí estaba Samba desde el punto de penalti para marcar el 0-1 en el marcador. Era en el minuto 12 de partido. Se habían puesto las cosas bastante complicadas, pero se había visto que estamos jugando con muchísima verticalidad el conjunto del Cueva de Almanzora, y el Baeza Club de Fútbol se veía impotente para frenar el juego de verticalidad del equipo almeriense, y llegaba perfectamente de nuevo con un Baeza completamente
ofensivo, se metió completamente entre líneas. Un gran juego que hizo, sobre todo me encantó, fue Jesús Cortés, que es un juego entre líneas, pero no tuvo a nadie, no tuvo ningún jugador a su alcance que le siguiese la jugada, como es el caso de Virgilio o Javi Morales, que estuvieron muy desasistidos en esa parcela, y la verdad es que el mejor en ese periodo fue Jesús Cortés, pero ahí el conjunto almeriense despejaba como podía todos los lances que llegaban sobre el portal almeriense, porque ahí no tuvo trabajo alguno el guardameta del Cueva, pero llegaba el 0-2 en el marcador, porque una gran galopada de Adón por banda izquierda, recorre toda la banda, se planta solo ante el José Domingo, y ya prácticamente escorado envía el balón cruzado al segundo palo por bajo y marca el 0-2 en el marcador. Era un jarro de agua fría, sobre todo para la afición paisana, y sobre todo también hubo también unos aficionados que habían llegado de Villacarrillo. Eran la plantilla del Villacarrillo, que el próximo fin de semana se tiene que enfrentar a Baeza Club de Fútbol, y eran los aficionados que prácticamente estaban viendo ambos partidos, sobre todo al Baeza Club de Fútbol, que es un partido que más le interesaba. El Baeza Club de Fútbol en este periodo, y sobre todo durante todo el encuentro, le faltó sobre todo a ese hombre organizador como es Pedro, que está sancionado, ¿no?, en la línea medular, que lo echó mucho de menos. Y la verdad es que la segunda parte, pues poco inquietaron el marco de Felipe Morilla, porque tan solo a balón parado en el segundo tiempo, entró Lobo, Carlos y Monillo, cambiaron completamente la dinámica ofensiva del conjunto del Baeza Club de Fútbol. Dominó muy bien el Baeza, se la jugó el todo por el todo, y prácticamente pues ahí llegaba un penalti un penalti en el minuto 63, que al Baeza lo metía en el partido. Fue Javi Muñoz el que introducía el 1-2 en el marcador, minuto 63 de partido. La tensión, los nervios en el banquillo visitante, que se vio completamente a pierder, y sobre todo un Baeza completamente que se volcó buscando el empate. No fue así, porque el conjunto almeriense se replegó, hizo muy bien el juego defensivo, y al final sacó los 3 puntos en litigio. La verdad, en primer tiempo, donde el Baeza Club de Fútbol no estuvo fino, no estuvo bien, y esto fue lo que marcó el devenir del encuentro. Como bien tú dices, Roque, esos primeros 45 minutos pues condenaron al Baeza, que se llevó 2 mazazos en apenas 30 minutos de partido, y en la segunda parte, por mucho que remó, pues al final no consiguió lograr ese puntito que hubiera sabido a gloria, ¿no?, tras el duro partido con el que se enfrentó ante el equipo almeriense. La verdad es que una pena, ¿no?, este tropiezo en casa ante la afición, que frena la dinámica tan buena que en la última jornada, y desde ese cambio de entrenador que tuvo el Baeza, pues había conseguido el equipo. Sí. Y que la verdad es que, bueno, lo bueno es que los deberes están hechos, no se ha esperado el Baeza a última hora para intentar alejarse del descenso. Tiene ese colchón que decíamos, que son prácticamente 2 partidos, y veremos si le sirve al Baeza para mantener la categoría, que por el momento parece que va a ser así. Parece que son 2 partidos los que son para mí claves para mantener la categoría, que es el próximo fin de semana ante el Villacarrillo, que el Villacarrillo, que está 15º en la clasificación, y el Baeza 11º, pero también hay el partido después con el Poli Almería aquí en Baeza. Son 2 partidos, se pueden decir, claves para mantener la categoría, a pesar de que ya son de momento 6 partidos los que le restan al Baeza para terminar la liga, porque tienen el partido del Pizarra Baeza, que es la jornada 20, que se disputa el sábado 4 de abril a las 18:30 horas. Vamos a ver si en estos 6 partidos el conjunto del Baeza Club de Fútbol, como mínimo, saca, si puede ser de 4 a 6 puntos, sería lo suyo para mantener la categoría. Totalmente, la verdad es que los 2 partidos que comentabas pueden ser decisivos. El Villacarrillo está a solo 3 de conseguir la permanencia, que ojalá sea así, desde luego, pero hombre, puestos a pedir, pues esperamos
y preferimos que sea el Baeza el que mantenga la categoría con holgura. Dejamos aquí la división de honor, cambiamos nuevamente de categoría y vemos qué ha pasado este fin de semana en Primera Andaluza Jaén. La jornada número 26 de Primera Andaluza Jaén deja una semana más en la zona alta de la tabla al Atlético Jaén, que se mantiene primero con 7 puntos de ventaja sobre el Carolinense, que continúa en la segunda plaza. El Tugia Juego Limpio sigue tercero, seguido del Iliturgi y el Bailén 1808, que esta jornada cierra los puestos de playoff. De los conjuntos de nuestra comarca, el Bejíjar empata puntos con el quinto clasificado y está a las puertas de meterse en el playoff. Por su parte, el Úbeda Viva se mantiene también en la pelea por disputar la eliminatoria de ascenso, también a solo 2 puntos. Por último, de los equipos de nuestra comarca, el Atlético Sabiote cierra una semana más la clasificación en Primera Andaluza Jaén a 10 de la salvación. Pues la verdad es que muchos partidos interesantes los que se han visto este fin de semana. Empezamos por el Bejíjar, que es el mejor clasificado de los nuestros, en un partido duro el que tuvo este fin de semana frente al Birche. Pues sí, en el Estadio de los Juanitos, el equipo de Álvaro Dela, el Bejíjar Club de Fútbol, que consiguió una importantísima victoria y sobre todo in extremis, porque fue un resultado de 2-1 ante nada más y nada menos que también ante un equipo que se la está jugando también la permanencia, como es el Club Deportivo Birche. El equipo de Juanjo Ruiz, que hizo un grandísimo partido en el Estadio de los Juanitos y que a punto estuvo de llevarse un empate en la recta final del partido, fue el conjunto del Bejíjar el que se amarró el triunfo. El Bejíjar que recobra de nuevo la senda del triunfo, porque a falta de 4 jornadas para finalizar la liga, bueno, pues está ya ahora mismo a punto iguales con la quinta posición. El conjunto del Bejíjar, el equipo de Álvaro Dela, que en estos momentos, bueno, pues lo está haciendo bastante bien, aunque está sobre todo titubeante. En la última jornada ha tenido nada más y nada menos que 4 derrotas. Y la verdad es que ahora mismo el Bejíjar está dando una de acá y otra de arena. Y vamos a ver qué ocurre en las últimas 4 jornadas, si puede meterse en la zona de playoff. Hizo un grandísimo partido, los dos equipos muy igualados, de tú a tú jugaron los dos equipos fueron a por la victoria del primer minuto. Y la verdad es que el conjunto de Álvaro Dela y Juanjo Ruiz, pues después de un partido muy igualado en el primer tiempo, tuvieron que esperar a la segunda parte para que el conjunto del Bejíjar abriese el marcador por mediación del jugador Edu en minuto 48. Pues la verdad es que dos de los jugadores que habían tenido su oportunidad en el primer tiempo, como era Edu y Javi Moral, pues no tuvieron suerte en la recta final de los metros finales, pero ahí estaba Edu en el minuto 48 en la segunda parte para abrir el marcador y poner el 1-0. Reacción del conjunto de Juanjo Ruiz, el equipo que prácticamente se está jugando la permanencia. Y la verdad fue un equipo que jugó muy bien, sobre todo con una defensa muy adelantada, asfixiando y metiendo al Bejíjar en su parcela, tan solo a balones en largo, buscando la perpendicularidad del marco contrario, y ahí es donde el conjunto del Birche es donde empezó a crear muchísimo juego vertical y de peligro, y ahí estaba Novoa en prácticamente minuto 63 con la plena reacción del conjunto del Birche para empatar el partido. Anteriormente ya habían tenido 2 oportunidades muy claras, pero no fue así, porque estuvo muy bien el conjunto del Bejíjar para no verse perforado su marco, pero ahí estaba Novoa para empatar el partido. Y ya con un juego muy nivelado, un juego prácticamente parecía que el partido se iba a ir al empate. Y no fue así, porque Keating, ese joven delantero garduriense, que es de Joda, que bueno, que tiene una gran altura, y ese hombre prácticamente un hombre gol, un gran delantero, prácticamente Keating en el minuto 92 de partido marcaría el definitivo 2-1 a favor del Bejíjar. Un gran partido
del conjunto del Béjica, y hasta incluso anteriormente Chirri había tenido una oportunidad clarísima para haber desnivelado el marcador, pero no fue así. Sería Kitty en minuto 92 de partido con un gran gol el que marcaría la diferencia en el partido, y victoria del Béjica ante el Birche 2-1 en un partido muy igualado y sobre todo de infarto en la recta final del partido, porque la verdad es que el triunfo se fue prácticamente en el descuento. Partido mucho más igualado de lo que podría a priori parecer si solo nos quedáramos con la clasificación y con los números, pero es que, como siempre hablamos, a estas categorías la igualdad prima. Sí. Y el Birche ayer no vendió cara a su pie y lo demostró hasta el último minuto, que antes del añadido fue cuando el Béjica consiguió ponerse por delante después de haberse adelantado en la segunda parte. Una primera parte, unos primeros 45 minutos muy igualados, con oportunidades para los dos equipos. El Birche no le perdió la cara al partido y el Béjica pues le costó ayer más de lo esperado a priori, pero es que es lo que hablamos, a esta altura de la temporada ya nadie regala nada. Y la verdad es que, bueno, pues destacar también que ya están todos los partidos que había aplazados disputados, están todos los conjuntos de la categoría con los mismos encuentros, y quedan también poquitas jornadas en esta primera andaluza para decidir quiénes son los equipos que disputan ese playoff. Parece que el Atlético Jaén tiene su billete ya cogido para ascender de forma directa, pero está por decidirse, ¿no?, quién serán los 4 equipos que disputen el playoff. Otro de los pretendientes en el día de ayer, pues tuvo un día bastante más tranquilo, ¿no?, que el Béjica, porque el Úbeda Viva, como les digo, en la jornada de ayer pasó totalmente por encima del Alcalá de Enjoy. Sí, efectivamente, antes de comentar algo sobre el partido del Alcalá Enjoy sobre el Úbeda Viva, tengo que comentar también de que el pasado viernes se disputaban los minutos finales, los minutos que se suspendió en la jornada 22 entre el Úbeda Viva y el Atlético Bailén, y que al final había un resultado de 1-3. Pues con esos minutos restantes, que fueron 3 o 5 minutos los que se jugaron, al final el Úbeda Viva marcó un gol, marcó 1-0, y al final, bueno, pues ha quedado el resultado de 2-3. Al final perdió el Úbeda Viva ante el Bailén, pero los minutos esos se han disputado y marcó en el minuto 90, marcó el conjunto del Úbeda el único gol del partido, ¿no? Si hubiera logrado el empate el Úbeda Viva, el campanazo hubiera sido cualquier cosa. La verdad es que 5 minutos, vamos, no sé si eran lo que tú bien decías, Roque, 3 o 5 minutos lo que quedaban por disputarse, y mucho mérito estar ahí. Exactamente. Bueno, pues con esa derrota, bueno, se desplazaban a Alcalá Enjoy, Alcalá La Real, el conjunto del Úbeda Viva, y venció con un contundente 1-5 a favor del conjunto verde y blanco. El equipo de Alfonso Moreno, que hizo un excelente partido, y que, bueno, que se han metido noveno y con 37 puntos, un partido muy completo, y que prácticamente el objetivo principal es que se alejan de los puestos de descenso, que es el objetivo más importante. El conjunto de Alfonso Moreno, que empezó bien el partido y sobre todo después de un control y titubeante del partido con un toma y daca de los dos equipos, pues llegaba el minuto 21 de partido con un disparo lejano de Diego Miñarro, que el guardameta del Alcalá pues no ataja el esférico, y en el minuto 21 se pone el 0-1 en el marcador. El 0-2 llegaba en el minuto 42 con un disparo de Fran, que despeja el portero, y Jesús marca perfectamente el rechace del guardameta, y fue en el minuto 42. Ya en la segunda parte, con un 0-2 en el marcador, pues el conjunto del Úbeda Viva ampliaba el marcador con una gran jugada personal de tiro cruzado de Raúl en el minuto 56 de partido. Era el 0-3, y el 0-4 llegaba por mediación de Diego Miñarro en el minuto 70 tras una salida de córner del jugador Cano, y ahí estaba Diego Miñarro libre de marca en el minuto 70 para establecer el 0-4. El 0-5 llegaba por mediación de Álvaro Cabrera en el minuto 81 de partido, tras ejecutar una falta directa, y que el guardameta no pudo hacer absolutamente que del disparo, el gran disparo que hizo Álvaro Cabrera en el minuto 81 de partido. Al final, con ese 0-5, bueno, pues
maquilló el resultado el conjunto del Alcalá Enjoy por mediación de Adri al establecer desde los 11 metros un penalti, una pena máxima en el minuto 89 de partido. Al final, 1-5. Hay que decir que en el minuto 7 Fran y Rubio tuvieron una oportunidad clara para abrir el marcador y sobre todo en el minuto 24 estuvo a un paso de desnivelar el partido. Fue Iván que evitó prácticamente el empate. Este joven guardameta que ha cogido el conjunto del Úbeda Viva, que lo está teniendo ahora como titular con tan solo 16 años del conjunto cadete. Es decir, que ahora hizo un espectacular partido y mantener la portería a cero, sobre todo tan solo con un gol de penalti que le metieron. Es decir, el joven Iván prácticamente con 16 años titular en el Úbeda Viva. La verdad es que mucho mérito lo de este joven ubetense y también del equipo en general, porque está cojando una campaña muy buena. Hay que destacar, ¿no?, lo apretado, lo disputada que va a estar esa última plaza de playoff. El Úbeda Viva está a solo 2 puntos. Sí. El Begíjar está empatado a puntos con ellos. 2 equipos de nuestra comarca en esa pelea. Con ellos me refiero al Bailén 1808, sí. Que es el conjunto que ahora mismo ocupa por golaveras, me parece que es esa plaza de privilegio en detrimento del Begíjar, que está empatado a puntos con ellos. Pero es que son 5 equipos los que están en un puño, en 2 puntos solamente, entre ellos el Úbeda Viva, el Begíjar o el Villanueva. La verdad es que muy apretado este tramo final, esa última plaza por el playoff. Veremos quién se lleva el gato al agua al final, pero va a estar disputado hasta el último momento. La verdad es que muy emocionante este último tramo de la temporada, sobre todo en estos pequeños detalles, ¿no, Roque? 4 partidos que restan, 2 en casa y 2 fuera. Y esto, la verdad es que va a estar muy disputada hasta última hora. La verdad es que emoción al máximo. Exactamente. Hasta última hora. Pues veremos a ver quién consigue, como decía, llevarse el gato al agua a última hora. Si es el Begíjar, si es el Úbeda Viva o si el Bailén 1808 Lo consigue importante mantener. es meterse en el playoff, pero es muy complicado. Hay mucha igualdad en el grupo. Hay 5 equipos, ni más ni menos, en 2 puntos ahora mismo por esa quinta plaza. Sí, sí. Ya no digamos el resto de conjuntos. En fin, dejamos aquí el repaso que le ha dado el Úbeda Viva al Alcalá Enjoy, valga la redundancia, ¿no?, con la crónica que hacíamos nosotros de este encuentro, y nos centramos ahora en el último conjunto de nuestra comarca, que se enfrentó el Atlético Sabiote al Tugia Juego Limpio y no corrió la misma suerte que los dos otros conjuntos de nuestra comarca. Pues efectivamente, el conjunto, había un duelo muy importante, muy bonito en el Estadio de la Nava entre el Tugia Juego Limpio y el Atlético Sabiote, con el resultado final de Tugia 3, Atlético Sabiote 1. Bueno, pues ambos técnicos, como Salva Sánchez y Luis Matías, pues enfocaron el partido con una igualdad tremenda, con una frialdad tremenda y sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, pues el conjunto del Atlético Sabiote, que aún no ha tirado la toalla, que está vendiendo muy caras todas las derrotas que tiene y que todos los equipos que se enfrentan a él pues tienen que emplearse a fondo. El tercer clasificado con esa brillante temporada que está haciendo el Tugia de Juego Limpio, que se impuso al conjunto del Atlético Sabiote, pues sobre todo con un jugador que destacó por su olfato de gol, que es Tito Olivares, que prácticamente que fue el que marcó completamente la victoria pealeña. Hay que decir que Mario Lara, el guardameta del conjunto del Atlético Sabiote, como Surre, por el portero del conjunto del Tugia Juego Limpio, estuvieron muy bien. 2 guardametas muy seguros, muy bien, con un gran trabajo que tuvieron, pero prácticamente los 2 equipos se emplearon a fondo, ofrecieron un brillante encuentro. Y nada más comenzar el partido, después de varias internadas y sobre todo llegadas por banda, ahí estaba el conjunto del Tugia Juego Limpio por mediación de Tito Olivares, el minuto 18 de partido, para establecer el 1-0 en el marcador. A raíz de ese instante, el conjunto del Tugia Juego Limpio pues prácticamente fue el que tomó el dominio y el control del juego del partido
y llegaría perfectamente también en el minuto 25 de partido, cuando Tito Olivares de nuevo, minuto 25 para establecer el 2-0 ante la salida del guardameta del conjunto del Atlético Sabiote, Mario Lara. No pudo hacer absolutamente nada en esa misma jugada. Vería roja directa el defensa del conjunto del Atlético Sabiote, el jugador gallego, que tenía que marchar a la caseta con roja directa minuto 25, y el conjunto del Atlético Sabiote, el equipo de Luis Matías, se quedaba con un jugador menos, minuto 25 de partido, y ahora a remar contracorriente, porque el partido se le puso bastante complicado con un 2-0 y aparte de eso con un jugador menos, y ya prácticamente acusó el conjunto del Atlético Sabiote esta expulsión el resto de partido, y tuvo que afrontarlo perfectamente haciendo todo lo que pudo hacer, y la verdad es que lo intentó pero no pudo, porque en el minuto 45 llegaba el 3-0 por mediación de Alejandro para el conjunto del Tugia Juego Limpio. Ahí se ponía un 3-0, todo a la caseta, y el conjunto del Atlético Sabiote en la segunda parte con 10 jugadores, hasta incluso llegó, bueno, pues maquillar un poquito el resultado con el gol de Franco en minuto 77, con el 3-1 prácticamente finalizó un bonito encuentro, pero prácticamente marcado por la expulsión del jugador, el central gallego, el del equipo del Atlético Sabiote. Muchas jornadas hemos señalado que el Atlético Sabiote quizá no había tenido suerte, o esos pequeños detalles, ¿no?, que pudieran haberle hecho sumar algunos puntitos más, pero este partido yo creo que no hay excusa. El Tugia fue superior al Atlético Sabiote, se impuso con solvencia y con contundencia al conjunto de la Loma, y bueno, pues poco más que decir, ¿no?, que fue muy superior el conjunto del Tugia ante un Sabiote que, si estaba necesitado, pues ahora el doble, a falta de 12 puntos por disputarse, sí, pues está a 10 de la salvación. Tampoco no es una tragedia, pues lo sabemos todos, ¿no?, que no pasa nada por disputar la segunda andaluza, pero bueno, también gusta mantener la categoría y seguir un año más ahí en categorías superiores, pero bueno, muy complicado. El resumen es que lo tiene muy complicado el Sabiote para mantener la categoría, por lo que decía, porque ya no depende de sí mismo, y tendrían que darse muchas carambolas para que consiguiera mantenerse un año más en primera andaluza. Y tenemos también los partidos. Pues si quieres adelantarnos los partidos que tiene nuestro equipo la próxima semana. Tenemos los 3 equipos de nuestra comarca, que el próximo fin de semana el Atlético Sabiote recibe al Atlético Jaén, el Úbeda recibe en el Estadio de San Miguel a la Liturgia a las 12 de la mañana del domingo, y el Bailén 1808 recibe nada más y nada menos también a Arvejija. 3 duelos importantísimos, porque el Atlético Jaén ahí lo tenemos, el conjunto de la Liturgia ahí está también, y el Bailén 1808, otro gran rival. La verdad, vamos a ver qué ocurre, porque es una jornada también de bastante de dificultad para los equipos de nuestra comarca. La verdad es que es difícil papeleta la que tiene el Sabiote la próxima jornada, enfrentándose al líder, y por su parte el Bejíjar yo creo que es uno de los partidos clave, ¿no?, para decidir quién disputa ese playoff de ascenso, como decíamos hace un ratillo, porque si da un golpe encima de la mesa frente a Arbailén, pues se le puede poner los partidos que quedan muy de cara al conjunto de nuestra comarca. El Bejíjar perdió en casa en el partido de ida 1-3 ante ese conjunto del Bailén, y la verdad es que es un partido bastante complicado. Pues lo tiene en su mano, y de ellos depende de ellos mismos. Si quieren disputar el playoff, también que la suerte acompañe, ¿no?, como decíamos anteriormente. Exactamente. Pero principalmente está en su mano, que es lo importante. Sí. Les dejamos aquí, nos tomamos unos minutos para la publicidad, y enseguida volvemos con más fútbol aquí en Deportes 9. Hasta ahora. Continuamos tras esta pausa publicitaria. Seguimos viendo qué ha pasado con los equipos de nuestra comarca en estas últimas jornadas. En el caso de Segunda Andaluza, penúltima jornada de la competición, y empezamos viendo qué ha pasado en el grupo primero de Segunda Andaluza Jaén.
A falta de una jornada por disputarse, ya conocemos los equipos que disputarán el playoff de ascenso a Primera Andaluza en el grupo primero. El Real Jaén B, que ha descansado esta semana, se encuentra líder y dependerá de sí mismo para lograr el ascenso directo. El Jaminena, que la próxima jornada juega contra el Castillo de Locubín, es el otro candidato a ascender de forma directa y se encuentra segundo con un punto menos. Alejados de esta posibilidad, pero con su presencia asegurada en las eliminatorias, encontramos al Martos Club Deportivo B, a los Villares y al Atlético Mengíbar. Dejamos aquí el grupo primero y vemos qué ha pasado en el grupo segundo. En cuanto al grupo segundo de Segunda Andaluza Jaén, ya sí conocemos quién ascenderá de forma directa, haga lo que haga. El Castellar Ibero, a falta de una jornada, asciende de forma directa, ya que el segundo clasificado, a solo 3, el Quesada, descansa en la última jornada de liga. El Joda es tercero y el Beas de Segura tienen ya asegurada también su plaza en los playoffs, mientras que queda por decidir quién será el quinto en disputa. El filial rojillo depende de sí mismo para lograr disputar la eliminatoria de ascenso a Primera Andaluza Jaén en el partido que le enfrentará al Club de Fútbol Santisteban. El otro conjunto de nuestra comarca, el Club Deportivo Ruz, cierra una semana más la tabla. Importantísimo empate el que ha conseguido el Torre Perojil B este fin de semana frente a uno de los equipos más fuertes de la categoría, como es el Jodar. Empate a 1 que sabe a gloria dadas las circunstancias y que, como decía, pues el Torre Perojil B, el filial del Torre Perojil, depende de sí mismo la próxima jornada si quiere disputar ese premio que sería, ¿no?, pues los playoffs de ascenso. Pues un partido bastante complicado, bastante difícil, muy igualado en el estadio de Jodar. El conjunto del Jodar se enfrentaba al conjunto del Torre Perojil B y bueno, ofrecieron un bonito espectáculo, un bonito encuentro. El equipo de Jesús Ruiz, que lo hizo extraordinariamente bien, sobre todo para amarrar un empate en ese difícil estadio como es Jodar. Y bueno, ante nada más y nada menos que ante el tercer clasificado, un valioso empate que dice mucho a lo que el discurrir del encuentro. Un partido que fue un toma y daca de los dos equipos, con mayor dominio del conjunto del Joda, con un Torre Perojil perfectamente en una línea de 5-4-2, sobre todo intentando mantener muy segura y sobre todo la fortaleza en defensa y el centro del campo. Y la verdad que a partir de ahí, pues el conjunto del Torre Perojil, bueno, pues intentó hacer algunas escaramuzas, sobre todo con balones largos, balones buscando la verticalidad, rompiendo completamente por encima de los defensores gardurienses. Y los que sí estuvieron muy seguros y sobre todo extraordinariamente bien fueron los guardametas Miguel Parra y el guardameta Fran. El portero Miguel Parra por parte del conjunto del Joda y Fran por parte del conjunto del Torre Perojil. Y las dos defensas extraordinariamente, pero en uno de los lances del juego y sobre todo por banda por parte del conjunto del Joda, ahí estaba el Deco, el delantero Deco, en el minuto 39 libre de marca para establecer el 1-0 en minuto 39 y ponerse por delante el conjunto del Joda, el conjunto garduriense ante el Torre Perojil. Se fueron al descanso con ese resultado. En la segunda parte el equipo de Jesús Ruiz adelantó un tanto la línea, fue a por el partido, tuvo bastante dificultad porque para frenar también los lances del conjunto del Joda, sobre todo buscando la verticalidad del marco de Fran, fue espectacular el juego por banda del conjunto del Joda, pero ahí estaba Antonio Cazorla, el central, a balón parado, en el minuto 68 para establecer el 1-1. Hasta el final del encuentro, oportunidades para los dos equipos. Los dos guardametas, como hemos dicho, estuvieron muy finos y muy seguros. Y al final, un empate a 1 que prácticamente, bueno, pues a uno pues le marca perfectamente seguir estando tercero en la clasificación y el conjunto del Torre Perojil intentando meterse la próxima jornada, a ver si puede ser, en el playoff. Verdad que resultado bueno para los dos, aunque el Jodas, como decíamos anteriormente, pues se hubiera quedado todavía con la posibilidad, y habría que ver el golaveras, de disputar esa primera plaza, que ya no va a tener la posibilidad la próxima jornada, aunque eso sí asegura su presencia en el playoff. El Torre Perojil B, por su parte, pues
depende de sí mismo, que es lo más importante, ¿no? A esta altura de la temporada, depender de uno mismo para conseguir los objetivos, que yo creo que a priori quizás no era el objetivo del Torre Perojil, ¿no? Sino más bien pues que los chavales se fogueen y que disputen la competición, pero son buenas noticias, ¿no? Porque Sí. si consiguen el ascenso de categoría a Primera Andaluza Jaén, pues quizá hay más nivel, ¿no? Que en esta segunda, y siempre es bueno ese rodaje, ¿no? De Sí. cara a poder ascender al primer equipo del conjunto torreño. Que Eso tiene una sí, buena cantera, la, buena cantera. la verdad es que están cuajando, pase lo que pase la semana próxima. Ha cuajado el Torre Perojil B una gran temporada y ha estado siempre a tiro de piedra de los playoffs, y hasta Sí. última jornada ha sido cuando se ha metido de lleno en la pelea por disputar esas eliminatorias de ascenso. La verdad es que muy buen último tramo de temporada el que ha hecho el Torre Perojil B. Dejamos aquí al conjunto torreño, cambiamos de estadio y vemos el penúltimo partido del RU, un partido en el que ninguno de los dos se jugaba nada y que la verdad es que se dejaron llevar, ¿no, Roque? Un partido muy bonito, entretenido y sobre todo de cara al aficionado, porque un partido donde en el Estadio Maestro Martínez García de Santisteban del Puerto, pues el Santisteban y el Club Deportivo Rú ofrecieron un bonito encuentro, un precioso encuentro, sobre todo de goles, de belleza y sobre todo un partido abierto y empañado sobre todo en la recta final del encuentro, sobre todo con dos expulsiones, pero eso no quita lo brillante que estuvo el partido, porque quien empezó marcando y sobre todo llevando el marcador favorable sería el conjunto del Club Deportivo Rú, por mediación de Juanca, minuto 31 establecía el 0-1 en el marcador, que 2 minutos más tarde respondía el conjunto del Santisteban al equipo de Antonio Collado por mediación de Ramón, minuto 33 para establecer el empate a 1. Ojo, porque el equipo de Pedro Miralles, el Club Deportivo Rú, respondía de nuevo antes de irse al descanso por mediación de Mario, minuto 38, para poner el 1-2 en el marcador e irse al descanso con victoria parcial para el conjunto del Club Deportivo Rú. Y en la segunda parte, reacción del conjunto del Santisteban por mediación de Daniel, minuto 56, establecía el 2-2. De nuevo, porque era un toma y daca de los dos equipos, intentando llevar la iniciativa y sobre todo el marcador favorable. Sería Samuel García por mediación del conjunto del Club Deportivo Rú en el minuto 74 de partido para establecer el 2-3. Y 4 minutos más tarde respondía el conjunto del Santisteban con un gran gol de Javi Padilla en el minuto 78. El equipo de Antonio Collado, que bueno, no tiraba la toalla porque se estaba viendo desbordado por el conjunto del Club Deportivo Rú y siempre iba llevando la iniciativa en el marcador. Pero no fue así. En la recta final del partido, bueno, pues el conjunto del Santisteban se quedaba con un jugador menos por la expulsión por doble cartulina amarilla del jugador Padilla. A pesar de eso, bueno, pues el conjunto del Santisteban con 10 jugadores y con la expulsión de Padilla, pues en el minuto 84 de partido le daba la vuelta al marcador. Sería el jugador Ramón el que había establecido el empate a 1 en el minuto 33. Pues esta vez en el 84 marcaba el 4-3, casi ya definitivo porque no quedaban minutos, pero eso sí, empañaba también la expulsión de Felipe Ávila por roja directa del jugador del Club Deportivo Rú en minuto 89 de partido, y al final ambos equipos quedaron con 10 jugadores sobre el terreno de juego y sobre todo con la victoria parcial de 4-3 a favor del conjunto del Santisteban ante el Club Deportivo Rú. Fiesta del fútbol, ¿no? La que se vio en la tarde de ayer en Santisteban. Dos equipos que, como decíamos, ya no se jugaban nada. El jugar por jugar, valga la redundancia. Y la verdad es que, bueno, por lo menos estuvo animado el partido. Los aficionados que estuvieron en el estadio seguro que se lo pasaron bien hasta última hora. Y nada, el RU, por suerte o por desgracia, ya va a ser último con la expulsión de la liga del Reales, y a falta de una jornada ya por puntos no puede ni disputar salir de ese farolillo rojo en el que ha estado durante
la práctica totalidad del campeonato. Así que, bueno, el año que viene vendrán las cosas de otra manera, habrá que planificar la plantilla, ver con qué presupuesto se cuenta, qué jugadores hay disponibles, quién quiere unirse a este proyecto y veremos, ¿no? Porque a falta de una jornada, como les decía, ya no se juega nada el RUS, nada más que regalarle a sus aficionados, a los que vayan el próximo domingo al estadio, una victoria a ser posible, ¿no? Y bueno, en fin, como decía, pues no se juega ya nada el RU ni el Sastisteban tampoco, que era el rival de esta jornada. Y por último, antes de dejarles con el polideportivo de manos de nuestro compañero Joaquín López, pues nos centramos en Tercera Andaluza Jaén, en el último grupo de esta categoría. Tercera Andaluza Jaén, no, sí. El grupo tercero de Segunda Andaluza. Es que muchas veces se te traba la lengua, ¿no? Con los tres grupos. Y la verdad que es gracioso. En fin, como les decía, por último nos centramos en el grupo tercero de Segunda Andaluza Jaén, categoría que cuenta con 3 conjuntos de nuestra comarca. El Campillo del Río, a falta de una jornada, ya equipo de Primera Andaluza Jaén. También hay que destacar que el Jabal Quinto tiene asegurada su presencia en el playoff, mientras que el Lopera, el Canena y el Urgabona dependen de sí mismos para lograr su pase a las eliminatorias. A la espera de un tropiezo de estos 3 conjuntos, encontramos a otro de los conjuntos de nuestra comarca, el Ibro, que pese a estar a un solo punto del playoff, no dependerá de sí mismo para mantenerse en las eliminatorias de ascenso. El Lupión, por su parte, una semana más cierra la categoría como farolillo rojo, sumando solamente 5 puntos en lo que va de temporada. Comenzamos con el mejor clasificado de los conjuntos de nuestra comarca en la categoría, como es el Canena, que ganó un partido muy ajustado el de este domingo en el duelo que le enfrentó al Urgabona Club de Fútbol. Pues efectivamente, en el municipal de Canena, el conjunto de Baltasar Pollato se impuso con un ajustado resultado de 3-2 a favor del conjunto canenero, un duelo muy igualado, sobre todo de infarto final, y que prácticamente en la recta final del choque, ahí es donde se decantó la victoria para el conjunto del Canena Club de Fútbol, el Club Deportivo Canena. Hay que decir de que el partido pues se puso bastante complicado para el conjunto del Canena, ya que el Urgabona, el equipo de Arjona, se ponía por delante en el marcador, minuto 13 de partido, por mediación de Alfonso, ponía el 0-1 y reacción del conjunto del Canena, que se volcó completamente sobre el portal del Urgabona, buscando la igualada, y ahí lo conseguía Juanra, perfectamente libre de marca, minuto 27 de partido, para poner el 1-1 en el marcador. Pero antes de irse al descanso, un minuto antes, prácticamente cuando todo parecía indicar que se iban con un empate, el conjunto del Urgabona aprovecha de nuevo un fallo, un error defensivo en la zaga del Canena, para que Zacarías, minuto 44, establece el 1-2 para el conjunto del Urgabona. La segunda parte a remar y prácticamente contracorriente el conjunto del Canena, que lo tuvo bastante con muchísima dificultad el conjunto del Urgabona, que se cerró muy bien entre líneas, no dejaba espacio alguno, le costaba muchísimo trabajo al conjunto del Canena para llegar y doblegar la zaga del Urgabona. Y ahí estaba casi en la recta final del choque Anza, ese gran delantero centro que tiene el conjunto del Canena Atlético, para que en el minuto 77 establecía el 2-2, alegría en la grada del conjunto del Canena, en la grada del municipal de Canena, con ese empate a 2. Lo bonito de todo esto es que Baltasar Pollato ha dado entrada a ese joven delantero que prácticamente, es la observación de muchos equipos, ese joven delantero con tan solo 20 años, y que muchos equipos es un talento del fútbol provincial, como es Hardy Cárdenas, prácticamente en el descuento, ahí llegaba prácticamente en el descuento el equipo completamente volcado sobre el portal del Urgabona, y Javi Cárdenas, minuto 95 de partido en el descuento, nada más y nada menos, situaba el 3-2 para el conjunto del Canena, minuto 95 de partido. Javi Cárdenas le daba la victoria al conjunto del Canena, al equipo de Baltasar Pollato. Un gol importantísimo, el que
marcó este joven canenero que puede Con 20 valer años. el disputar o no una eliminatoria. La verdad es que esta categoría está muy apretado, hasta el final no se va a saber porque, como decía al inicio, hay 3 4 equipos que están en un paño. El Canena es uno de ellos. Con esta victoria consigue adelantarse al Urgabona, poner tierra de por medio y depender de sí mismo, que es lo importante. Yo creo, si no me salen mal los números, que con un empate el Canena pues tiene su clasificación la próxima jornada, pero si viene un triunfo, mejor que mejor, y cerrar con holgura ese pase a las eliminatorias de ascenso, a falta de, como decíamos, una jornada que queda por disputarse. Ya veremos luego los playoffs qué pasa con ellos, ¿no? Dejamos aquí al Canena Atlético, le hablamos de otro de los conjuntos de nuestra comarca en la categoría y que está también en la pelea por disputar o no. Pues como decía al inicio, por desgracia el Ibro no va a depender de sí mismo, sino que necesita que alguno de sus rivales tropiece, pero esta semana hizo los deberes imponiéndose al baño. Pues efectivamente, el equipo de Guille Virche, que se desplazaba a Baños de la Encina, se disputaba el partido Baños Club de Fútbol, Ibro Club de Fútbol, y el conjunto del Ibro ganó a domicilio 0-3. Importante victoria que le sitúa prácticamente a un paso de meterse en el playoff. Pero los deberes había que hacerlo, había que jugar el partido y sobre todo estar prácticamente metido en lo que es en el tramo de la victoria, porque el equipo del Ibro Club de Fútbol, por mediación de Cristian Garrido, al transformar una pena máxima en el minuto 36 de partido, desnivelaba el marcador, desnivelaba el partido con un resultado parcial de 0-1 a favor del Ibro Club de Fútbol, minuto 36, por mediación de Cristian Garrido, al transformar esa pena máxima. Y bueno, con ese resultado se fueron al descanso y en la segunda parte más de lo mismo. Fue una importante victoria parcial hasta ese momento que le necesitaba el conjunto ibreño. Y ya en la segunda parte pues aparecía ese gran jugador que casi en todos los partidos marca, como es ese gran jugador Jota. Minuto 62 de partido. Situaba un 0-2 en el marcador, establecía prácticamente ese resultado y tranquilidad en el equipo de ibreño, el equipo del Ibro Club de Fútbol. Y ya unos minutos más tarde, 5 minutos más tarde, para redondear la victoria, el conjunto del Ibro Club de Fútbol, por mediación de Andrés Cedrán, pues en minuto 67, establecía el definitivo 0-3. Ahora el conjunto del Ibro Club de Fútbol, con esta importante victoria en Baños de la Encina, ahora depende prácticamente de a ver quién juega pues en la última jornada, quién se mete en el playoff, porque hay 4 equipos, el Canena, el Lopera, el Urgabona y el Ibro, que dependen de ellos mismos para meterse en una plaza de playoff. El Ibro necesita un tropiezo de algunos de los 3 equipos anteriores que han mencionado, Roque, y conseguir a ellos una victoria si quiere disputar el playoff. Por desgracia no depende de ellos mismos, pero estamos convencidos, ¿no?, de que va a salir esa última jornada con la moral arriba, que es lo importante, y llegando convencidos al último partido de liga para ver si hay suerte y cualquiera de los equipos rivales cae y se meten ellos en la pelea y en esa última eliminatoria que decidirá qué equipos ascienden de categoría. Por último dejamos a Ibro y por último en la categoría tenemos al Lupión Atlético, equipo que no se juega nada ya a esta altura de la temporada, pero que bueno, que cayó derrotado nuevamente y con contundencia frente al Campillo del Río. Pues efectivamente, el estadio de los Juanitos fue una fiesta completamente del equipo visitante, el Campillo del Río, que se ha proclamado campeón, nada más y nada menos, en el estadio de los Juanitos. Fue un paseo como un ciclón el equipo de Sergio Silva. Marcó una diferencia en el marcador abismal, 0-5 a favor del conjunto del Campillo del Río ante el Lupión, que solo pudo aguantar perfectamente pues 7 minutos. En el minuto 7 ya Cristóbal Moya de penalti marcaba el 0-1 para el Campillo, el 0-2 llegaba en las postrimerías del primer tiempo en el minuto 45 por mediación de Juan Carlos, y comenzar la segunda parte de nuevo Juan Carlos en el 52 establecía el 0-3.
A partir de ese momento, bueno, un paseo militar, un paseo perfecto deportivo del conjunto del Campillo, con una fiesta en la grada abismal, muchísimos seguidores llegados de Campillo del Río para celebrar la fiesta del ascenso, y Gabri en el 80 y Antonio Carlos en el 82 establecieron el definitivo 0-4 y 0-5 definitivo victoria del Campillo del Río ante el Lupión. El equipo de Sergio Silva se ha proclamado campeones. Felicidades a los actuales campeones de esta categoría, y la verdad, desearle muchísima suerte la próxima temporada. La verdad es que a falta de un partido por disputarse, tener ya el ascenso asegurado, la verdad es que tiene que sentar de maravilla. El campo de Vejiga lleno, como tú bien decías, Roque, de aficionados. Y ya está, pues queda solamente darle la enhorabuena. El Lupión no pudo ser, el Lupión sabemos todos que ha tenido una temporada complicada, y que, bueno, que como siempre remarcamos, lo importante es que haya fútbol en el pueblo, pero la noticia de este partido es que el Campillo del Río ha conseguido el ascenso de categoría de forma holgada. Son 5 puntos, si no me equivoco, los que le separan del segundo, a falta de una jornada. Haga lo que haga la próxima, ya tiene su ascenso asegurado, y desde aquí pues darles la enhorabuena, evidentemente, por la gran temporada que han cuajado. Y antes de terminar, Roque, si quieres avanzarnos los partidos que cierran pues sí, la jornada próxima y la Liga en Segunda Andaluza Jaén. Pues los tenemos. El Ibro recibe al Jabarquinto, el Útica recibe al Canela Atlético, el Lupión recibe al Lopera, el Club Deportivo RU recibe al Arquillo, y el Santisteban del Puerto recibe al Torreperogí. Pues veremos a ver qué pasa, qué suerte corren los equipos de nuestra comarca. Ya lo saben ustedes, tenemos 2 equipos pendientes de ver si disputan o no ese playoff, como son el Ibro y el Torreperogil B. El Torreperogil depende de sí mismo, el Ibro tendrá que ver los resultados, si tiene suerte o no tiene suerte, y tropiezan sus rivales. O sea, y hay ellos, una carambola y ellos ganando el partido, no depende nada más que... Si consiguen ellos la victoria, claro, pues entonces ya es cruzar los dedos y ver qué hacen los rivales. Sería importantísimo ganar al Jabarquinto, porque es que el Jabarquinto es segundo. Pues partido complicado el que tiene para cerrar la liga el Ibros, pero como les decimos, la semana próxima les contaremos qué equipos están clasificados para disputar ese playoff. Yo creo que haya prima por debajo, ¿no? Pues, no, hombre. En esta categoría demasiado. Cosas más raras han visto seguro, pero no creo yo que sea el caso. Dejamos aquí el fútbol federado y pasamos a hablarles, por último, también un apunte de un partido de esos que gusta ver, ¿no?, entre veteranos del Úbeda Club de Fútbol y la Zubia. Sí, precisamente todos los años se celebra el Memorial Antonio Cruz, y esta vez ha sido en el 11º Memorial Antonio Cruz de veteranos del Úbeda Club de Fútbol, y esta vez lo han hecho con otro equipo de tercera división en los años 80, que es el conjunto granadino de la Zubia. Bueno, pues un partido muy bonito, muy entretenido, que familiar se puede decir así, porque los antiguos jugadores del Úbeda Club de Fútbol que estaban en tercera división, de momento ellos, los veteranos, cada fin de semana o cada vez que pueden, celebran un partido de veteranos a nivel provincial y a nivel autonómico. Esta vez lo han hecho ante la Zubia, y hay que recordar que Blas, Cortijo, Juan Rey, Arcadio, Cranker, Marcos, Raya, Soto, Vidal, José Alberto y Arca, prácticamente Miguel Arca, son antiguos ilustres del fútbol provincial antiguamente, en los años 80 y 90, con Alfredo, Antonio, Blas, Cortés, Martín, Alfonso Moyar, Manolo y Javi Barbero. Una amalgama de jugadores extraordinarios que se vieron prácticamente en un partido muy bonito, de guante blanco para los dos equipos, con muchísima deportividad, con un árbitro que le ayudó en todo, como es Juan Raez, que en los prólogos del encuentro pues le dieron una serie de regalos, tanto como al árbitro, también como al equipo visitante, como al equipo de la Zubia, conmemorativo de este 11º Memorial Antonio Cruz.
Y también el equipo de Cholo, el equipo de La Zubia, con Rafi, Rubio, Sardaña, Curro, Joaquín, José Antonio, Esteban, Alfredo, Kiki, Pedro y Joaquín, ilustres jugadores de los años 80 que militaron en tercera división y que de nuevo pues se han visto prácticamente de nuevo en los terrenos de juego. Un resultado de 1-2 a favor de los veteranos de La Zubia, con goles de Diego por parte de La Zubia y Esteban, y por parte del conjunto del Úbeda Club de Fútbol, el que marcó el gol fue Marcos, empatando el partido. Un partido muy bonito, entretenido, y que la verdad es que los que gusta recordar a los antiguos jugadores que ya han militado y que de nuevo pues se familiarizan, están juntos, y de nuevo al cabo de los tantos años pues se ven y bueno, que y echar un rato de convivencia y rememorar. Después se reunieron para una comida de hermandad entre toda la plantilla, las dos plantillas. ¿Lo volveremos a ver, Roque? ¿Un equipo betense en una categoría tan alta? Pues ya a mí me gustaría haber visto a Chico, a Marqui, a Pedrero, a todo eso, a Wilson, a todo eso, me gustaría haberlos visto ahora de nuevo. Pero cuando estaba el Baeza Club de Fútbol, o estaba Sosa, Pariente Reche, cuando estaban todos esos ilustres jugadores que nos han hecho disfrutar de lo que era el fútbol. Es lo más grande, ¿no, Roque? Sí. Pues la verdad es que, bueno, ojalá algún día no lleguemos a tener otra vez equipos de nuestra comarca. Bueno, como bien el Torreperogil, como bien decía, lleva 10 años ni más ni menos en tercera federación. Ojalá que un equipo de Úbeda o de Baeza pues consigan ese tipo de cosas. Perdona, Paco, ayer hablaba con un ilustre aficionado en Baeza y digo, un partido como el partido Baeza-Cueva, y que vea tan poquita gente en la grada, y dice, mira, aquí lo único que hay que traer a la Academia de la Guardia Civil, que es cuando se llena el campo. Pues la verdad que sí. Hacerles descuento, lo que sea, a los alumnos y a las alumnas. Hay que ayudarle ahora al Baeza, que está también en un momento que hay que ayudarle. Sí, se llena el campo todos los domingos. Claro, la verdad es que sí. Por lo que dejamos aquí nuestro repaso semanal al fútbol en nuestra comarca y damos paso ahora sí a nuestro compañero Joaquín López y su resumen polideportivo de todo lo que ha acontecido este fin de semana en nuestra comarca, con especial incidencia en el Festival de la Moto de Abejíjar, que un año más ha vuelto a llenar sus calles con miles y miles de visitantes en diferentes pruebas, en las pruebas de Stunt Riding y el circuito urbano, que la verdad que como todos los años han hecho las delicias de los aficionados al mundo de la moto. Muy buenas, hoy en nuestro espacio polideportivo tendremos baloncesto, mucho fútbol sala, tenis y motociclismo. Comenzamos. En baloncesto, mala jornada para los equipos de la comarca de la Loma, dolorosa derrota del CB Baeza en Marmolejo contra el Club Baloncesto Marmolejo, un rival directo para evitar la última plaza de la categoría. Perdió por 72-58 el equipo baezano. El partido fue igualado hasta el descanso, pero en un tercer cuarto el equipo Marmolejo puso la directa y se fue de 13 puntos al final del mismo, y 14 luego, contando ese último cuarto. Destacar por parte del CB Baeza, eso sí, la participación de Iván García, que logró nada menos que 32 puntos, un hecho de destacar, pero logró pues más de la mitad de los puntos de su equipo, y se salvó, por así decirlo, de esa quema, ¿no? Aunque el Baeza, bueno, estuvo ahí en el encuentro durante muchos minutos y al final se fue esa posible victoria del conjunto baezano. El Úbeda Viva también perdió contra Sierra de Andújar por 19 puntos, 85-66, en un encuentro que ya perdía por 10 puntos al descanso, y que el equipo de Andújar fue arañando puntos durante todo el encuentro para acabar ganando claramente por 19 puntos. El CB Baeza ya el último clasificado matemáticamente de la categoría, mientras que el Úbeda Viva es sexto y tiene también muy complicado, si no imposible ya, el acceder a los playoffs de ascenso. En la Liga 9 de la Loma de fútbol sala, el Peluí ganaba por 7-5 al equipo del Villanueva, proclamándose así campeón del Grupo A matemáticamente, y por lo tanto estará en la final de la Bolivariana a las 8 de la tarde ese día 12 de abril, aunque aún espera rival en el Grupo B, que ahora le contaremos. El Club Deportivo Villatorres perdía 0-3 con Carboneros, Estación Fútbol Sala perdía 4-9 contra la Bobadilla. Hubo un empate en esos dos equipos que se juegan la última plaza del grupo para estar en el Olivarena en la Copa Juan Carlos Ceriani entre el Monte y el Fuensanta Futsal, mientras que el Ferretería Gimancha Real ganaba claramente por 1-9 a Cazalilla.
En el grupo B descansaba el Atlético Benmar y el Lupión ganaba por 4-1 el colista, el equipo de Promesa Fuensanta Futsal. Olímpico de Bejar lo hacía por 8-0 nada menos contra el Nava Fútbol Sala. El derbi de Benmar y García lo ganaba el equipo garcileño por 3-5 en ese primer partido que tuvo el Benmar este fin de semana. Y el Club Deportivo Belme perdía 2-8 contra el Cabra Joven. Se disputaron también 2 partidos aplazados, que jugaba el Benmar, que tenía 2 partidos aplazados por el temporal, gotera y por otras actividades que había en el pabellón en otros fines de semana. Y decir que de forma increíble el conjunto de Benmar empataba a 5 contra el equipo del Cabra Joven, quitándole muchas opciones de ganar la liga al equipo de Sierra Mágina. Un partido que a falta de 13 segundos ganaba por 3-5 el equipo de Cabra del Santo Cristo. Mientras el domingo el conjunto de Benmar ganaba por 6-4 al Olímpico de Bejar en ese partido aplazado también de hace una jornada. Y de esta forma el Olímpico de Bejar, a pesar de haber plantado batalla y que se hubiese ganado, hubiese dependido de sí mismo incluso para ganar la liga, perdía por 6-4 decimos y tras una muy buena actuación del portero de Benmar en los últimos minutos, y entonces ahí perdía su opción en el Olímpico de Bejar de estar en la final en ese Oliva Arena, aunque estará bien en la Challenge Cup o bien en la Copa Juan Carlos Ceriani. La clasificación la encabeza el Espeluí en el grupo A con 43 puntos, que está en la Copa Juan Carlos Ceriani. En la Challenge Cup está Ferretería García Manchacal con 38, Villanueva está prácticamente, matemáticamente también en la Challenge Cup con 35 puntos. La Copa Juan Carlos Ceriani la jugaría la Bobadilla, Carbonero y ahora mismo el Monte Futsal, que está empatado a puntos con Fuensanta. En esa última plaza, 12 tiene Estación Fútbol Sala, 9 Cazalilla y 1 el Club Deportivo Villatorres. Por contra, en el grupo B, García es líder con 36 puntos, depende de sí mismo para ser campeón contra el Olímpico de Bejar, que tiene ese último partido. No matemáticamente, pero Cabra Joven estaría en la Challenge Cup con 35, Benmar con 34, Olímpico de Bejar estaría la Juan Carlos Ceriani con 32, lo mismo que Lupión, que ya lo está en esa quinta posición con 25 puntos. Atlético Benmar y Club Deportivo Belme se la juegan en la última jornada también para esa última plaza del Oliva Arena. Atlético Benmar tiene 15 puntos, Belme tiene 13, mientras que Nava Fútbol Sala tiene 6 y Promesa Fuensanta tiene 0 puntos. El próximo fin de semana se disputará en Santander, en el Palacio de los Deportes de Santander, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Soca. En ese torneo jugarán 5 jugadores de la Liga 9 de la LOMTV, jugadores del equipo como Julio, por ejemplo, del Carbonero, jugadores como Alberto Osorio de la Bobadilla. También estará el portero Ismael Serrano del equipo de García, Víctor Serrano del equipo de Benmar Fútbol Sala y Juan Luis Rascón, jugador también del Olímpico de Bejar, que estará presente en esa competición. Les contaremos el próximo fin de semana cómo se da este torneo, que además podrán seguir por el canal Deporte. Les invitamos, por lo tanto, a que vean esos partidos. Andalucía está encuadrada en el grupo A, junto a Cataluña, Navarra y Baleares. Les contamos el próximo fin de semana cómo se da este torneo de selecciones autonómicas Soca España. En la Liga Femenina Soca Jaén solo se disputaron 3 partidos al haber abandonado la competición el Linares Club de Fútbol y el Club Deportivo Belme. Decir que los partidos que se disputaron fueron la victoria 0-12 de la Bobadilla contra la Charca de Pegalajá. Leyenda Futsal perdía 7-8 en un auténtico partidazo contra Cincocina, Juparma, Mancharreal. San Felipe perdía 0-10 contra la Unión Deportiva Linares. Decir también que si jugaba la revancha, por así decirlo, de la última final de Copa, en un partido aplazado entre Cazalilla y la Bobadilla. En esta ocasión ganaba Cazalilla por 4-3, en un partido que se decidió en el último minuto, y eso hace que Cazalilla sea el líder de la competición, aunque la próxima semana tiene a los dos equipos les queda un partido aplazado y el que tienen entre sí la próxima semana, que puede decidir quién es el campeón de la liga regular. Cazalilla tiene 40 puntos, 37 la Bobadilla, 29 a Juparma Mancharreal, 27 tiene la Unión Deportiva Estación Linares, 23 Leyenda Futsal, que ya terminando su competición. Va a destacar que todavía le quedan 2 partidos que supuestamente debe ganar el sexta, pero si gana esos 2 partidos contra la Charca y contra San Felipe, serían quinta en ese playoff para ir al Campeonato de España o al Campeonato de Andalucía de la Asociación Andaluza de Fútbol Sala y Soca Andalucía. La Charca de Galajar tiene 8 puntos, San Felipe 1 y ya retirado el Linares Club de Fútbol, que se ha retirado con 2 victorias y 7 derrotas, mientras que el Club Deportivo Belme ha sido último clasificado, está empatado con el Linares Club de Fútbol, que tenía más puntos, que había ganado más partidos en la segunda vuelta, pero cosas que ocurren en el deporte amateur, que a veces la falta de entendimiento entre jugadores y entrenadoras y el club pues hacen que los equipos abandonen antes de tiempo la competición, aunque ya no tenían nada que hacer ninguno de los 2 equipos en esta liga femenina. Este fin de semana se disputaba la 15ª jornada de la Liga de Baeza,
con los siguientes resultados: Sporting Baeza 0, Bar Pedro Juárez 3, Palacio Gallego 2, Inmobiliario Pepe Galavia 7, Autoescuela Sol 2, Tegama Mármoles Baeza 1, El Rincón de Pedro 5, Ruz 3 y Rosario 0, Floristería Carmen 3. También se jugaban partidos aplazados por la lluvia y por las goteras de los últimos meses en el pabellón de San Andrés y en casi todos los pabellones de la provincia de Jaén. No les vamos a contar esos resultados porque le haríamos mucho lío, pero sí les decimos la clasificación como queda ahora mismo. El Rincón de Pedro es líder con 34 puntos, 26 tiene el Bar Pedro Juárez, 24 el Sporting Baeza, 23 Inmobiliaria Pepe Galavia, también tiene 23 puntos el Floristería Carmen, 22 el Ruz Fútbol Sala. Ya fuera de los puestos de playoff, ahora mismo está el Materiales de Construcción Miguel Cruz Poza con 18, Autoescuela del Sol tiene 17, Palacio Gallego 13, Tegama Mármoles Baeza 6 y Rosario Fútbol Sala tiene menos 2, hasta que tenía solo un punto y no se presentó uno de los partidos de este fin de semana y por lo tanto se le ha penalizado con 3 puntos de la clasificación general. Para terminar esta sección de fútbol sala, le hablamos de la Liga Federativa, de esa segunda andaluza de Jaén, en su grupo B, donde tuvimos 2 partidos interesantísimos de los equipos de nuestra comarca. El primero de ellos, el Club Deportivo Ebro se llevó el derbi, jugaban primero contra segundo y el Club Deportivo Ebro ganaba por 4-3 a Baeza en un partido muy disputado y que le da el título de campeón de liga del grupo B al conjunto ibreño. Por lo tanto, lo felicitamos desde aquí, desde la Loma TV, por la consecución de esa victoria y de ese título liguero. El Baeza también, hay que decir que es segundo clasificado y bueno, ahora hablaremos de lo que tiene que hacer la semana siguiente, porque por su parte el Úbeda Viva sorprendía al tercer clasificado, al Puente Fútbol Sala, equipo del Puente Génave, al ganarle por 3-4. Ahí se enfrentaban tercero contra cuarto y era el cuarto, el Úbeda Viva, el que ganó ese partido y le hace depender de sí mismo de la última jornada. Con esta victoria, el Club Deportivo Ibro ya es campeón del Grupo B, como hemos dicho, de forma matemática, aunque tendrá que cerrar su participación visitando al Condado Urrucia, equipo de Santa Esteban del Puerto, que es colista de la competición y que no ha sumado ni un solo punto todavía. El Baeza visita a Puente Génave, visita al equipo del Puente Fútbol Sala, el tercer clasificado, y le vale el empate o perder de 3 o menos goles para ser segundo de grupo y acceder a los playoffs contra el tercero del otro grupo en lugar de contra el segundo, que es lo que básicamente se juegan ahí, y jugar en casa la eliminatoria de vuelta, el partido de vuelta. Mientras tanto, el Úbeda Viva se juega la cuarta plaza del playoff en su enfrentamiento directo contra el Vilche, equipo recién descendido del condado, que tiene 2 puntos menos en la clasificación que el club ubetense, lo que hace que si el Úbeda gana o empata, estará en el playoff de ascenso a tercera división junto a otros 2 equipos de la comarca. Se lo contaremos aquí, en 9 de la Loma TV, cómo transcurre esa última jornada de liga. Le hablamos ahora de tenis. Se disputó en Úbeda después de muchos aplazamientos por la lluvia, que afortunadamente hubo lluvia en el mes de enero. Desde el mes de enero se han aplazado durante varios fines de semana. Es decir, que hubo una participación en Úbeda de 32 jugadores en categoría alevín, infantil, cadete y absoluta en este circuito de Andalucía 2026. Decirles que la final alevín la ganó el baezano Hugo Serrano, que ganó 6-1 6-0 al ubetense David Moreno. En infantiles, victoria de Roberto Coronado de Villacarrillo por 6-2 y 6-3 al baezano Rodrigo Sánchez. En cadete, Alejandro Fernández derrotaba por un doble 6-2 también a Pablo Moedano de Ciudad Real. Y en la final absoluta 1, el campeón fue Ramón Beteta de Jaén, siendo subcampeón Álvaro Campos de Villargordo. Y en la final absoluta 2, victoria del jugador de Bailén Felipe Pérez contra el ubetense Pablo Galán. Felicitar a estos participantes, a estos 32 participantes que se han dado cita en esta primera prueba del circuito, que por fin se da en este año, después de la lluvia, y nada, desearles muchísimo éxito a los jugadores, a los tenistas de nuestra comarca de la Loma, que como vemos consiguen importantes victorias en este circuito de andaluz. Y este fin de semana se ha disputado en la localidad de Gíjar una nueva edición del Festival Motonavo, de motociclismo, con muchas actividades lúdicas y deportivas. Le hablamos evidentemente de la deportiva. El primero es el 9º Open Internacional de Stull Riding, que no solo cumplió con las expectativas, sino que por nivel de exigencia y calidad de sus pilotos se ha posicionado ya como la competición de referencia en toda Europa. Eran pilotos de España, de Polonia, de Brasil, de Portugal, del Reino Unido, de Ucrania y de muchos países europeos. En una de las competiciones, 22 pilotos concretamente. Decir que la primera ronda fue de infarto. Desde el inicio, la igualdad entre los aspirantes marcó el ritmo de la jornada. El polaco Kamil Niklibork, que no es el nombre es complicado, Niklibork, tomó el mando con 179 puntos de 210 posibles, pero con el vallisoletano José Ángel Cuadrado pisándole los talones a tan solo 6 puntos de distancia. La lucha por el podio estuvo excepcionalmente reñida por un empate a 156 puntos entre el valenciano Edu Rodríguez y el anglo-ucraniano Sergij Sorikov, seguidos a un solo punto del polaco Slavek
Kosikowski, que tenía un nombre también que se las trae. El cuadro de honor lo completaban talentos internacionales como el joven italiano Eric Telosin, el portugués Cajó, el catalán Juan Ander Fresno y el brasileño Diego Cristian, quien demostró una gran maestría al competir con una montura prestada por Cuadrado. La resolución fue de infarto. La segunda ronda elevó la temperatura en el graderío. La posición por alcanzar el podio forzó a los pilotos a asumir riesgos, regalando maniobras inolvidables y algunos errores costosos. El duelo por el oro, José Ángel Cuadrado realizó una segunda manga soberbia sumando 347 puntos, pero el polaco Kamil Nikliborz, y espero que sea la última vez que tenga que nombrarlo, consiguió 351 puntos y se llevó el título. En el podio, la gran protagonista del cierre fue Slavek Kosikowski, con una actuación que hizo vibrar la pista y que puso al público en pie. El polaco remontó posiciones para alcanzar los 333 puntos, asegurando una tercera posición que le supo a victoria. Con este éxito deportivo y organizativo, el Club Motonado Stungate cierra una edición histórica para reafirmar el prestigio internacional del Stone Riding en la provincia de Jaén. Es decir, que el domingo, en cambio, se disputaba las pruebas de velocidad. Esas pruebas de velocidad en el que Sergio Rodrigo dominó en scooter y la victoria fue para Andrea Álvarez Zambrano en pit bike en una jornada de contraste y adrenalina en el circuito urbano de Béjar. La jornada dominical de motociclismo arrancó con un giro de guión inesperado. A pesar de que las previsiones meteorológicas no vaticinaban precipitaciones, las calles amanecieron empapadas, obligando a la organización a retrasar el inicio de la jornada una hora por motivos de seguridad. Y tras esa incertidumbre, el sol hizo acto de presencia, secando la pista y permitiendo que la competición se desarrollara con normalidad. En scooter, Sergio Rodrigo Poveda no daba tregua y ganaba esa categoría. Fue el nombre propio de la competición. Rodrigo Poveda no encontró rival en ninguna de las dos mangas de la carrera, rodando con una comodidad pasmosa y marcando la vuelta rápida de la categoría. Con este doblete de victoria, el cordobés demostró un estado de forma excepcional que le permitió subir a lo más alto del podio, flanqueado por el jiennense José Juan Mena de Los Villares y su paisano Alberto Córdoba. En Pipe Bike sí que hubo emoción hasta el último suspiro, puesto que en esta categoría ofreció la carrera más reñida de la competición, aunque el pacense Álvaro Barroso partía como gran favorito tras lograr la pole. Un inoportuno problema del embrague le impidió salir a la pista en la primera manga y eso hizo que se quedara sin podio incluso a pesar de ganar la segunda manga. Es decir, que en esta ausencia la aprovechó Andrea Álvarez Zambrano de Badajoz, quien se llevó la victoria en la primera manga y pese a terminar tercero en la segunda, se alzó con el triunfo absoluto con 41 puntos. Ese podio ajustado tuvo una segunda posición para el granadino Emilio José Díez con 40 puntos y lo cerró Antonio Calderón, que fue tercer clasificado. Alberto Barroso regresó con fuerza para ganar la segunda manga, pero la falta de puntos de la primera le dejó fuera de esa cuarta posición general. Nos manda la organización también un parte médico porque hubo una accidentada salida en Pipe Bike en esta categoría, puesto que no fueron todas celebraciones. La primera manga se vio empañada por la aparatosa caída múltiple de la salida y los pilotos Guillermo Zambrano y Nicasio Blázquez tuvieron que ser trasladados al Hospital Cristo Rey de Jaén. Ambos pilotos ya se encuentran en Badajoz, donde permanecen estables a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente por una fractura de clavícula izquierda, una lesión además idéntica curiosamente para ambos corredores. Y con esta gran noticia de motociclismo, de que ayer tuvieron un bonito reportaje, de hecho por esta televisión, por Nueva Loma TV, despedimos este espacio polideportivo y nos vemos en el próximo programa de Deportes 9. Como siempre, un placer escuchar a nuestro compañero Joaquín, Sí. Ese derbi comarcal en la Liga Federada de Fútbol Sala, entre otras cosas, pues muy emocionante, ¿no?, que nos ha estado contando. Como les decía antes de darle paso, también la celebración del Festival de la Moto de Béjar, un año más, y bueno, muchas cosas, muchas competiciones que se están terminando de disputar o que están ya en los últimos pasos, en los últimos cabaletazos del año, ante las eliminatorias y demás, y todas esas cosas que quedan por disputarse, como esa Claro. final del Olivo Arena, ¿no?, de la Liga 9, la Loma TV. La verdad es que muchas cosas y siempre, como digo, pues un placer escuchar a nuestro compañero Joaquín López. Sin más, Roque, muchas gracias una semana más por acompañarnos. Gracias, Paco, y feliz semana. Y a todos ustedes, como siempre, recordarles que si quieren estar informados
pues tienen a su disposición nuestra página web y si quieren hacernos llegar cualquier información relativa al deporte o a nuestros deportistas, tienen a su disposición el correo electrónico deportes@9laloma.tv. Sin más, las dejamos, pasen feliz semana, nos vemos con más deporte el próximo lunes aquí en Deportes 9. Hasta la próxima.